y quería compartir un versículo que está en Mateo, capítulo 28, versículo 19, muy conocido, ¿sí? Que dice de esta manera: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿No? Y yo me quiero detener solamente en la primera parte de estos dos versículos, que dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y hoy, a la media mañana, ¿no?, cuando estaba preparando el asado, ¿no?, y lloraba ahí delante de la presencia del Señor, porque es bueno llorar cuando uno tiene la panza llena, ¿no?, o cuando va a comer algo rico, ¿no?, en vez de llorar si no tiene nada en la mesa. Son cosas... es más feo ahí, ¿no? Y estaba llorando y hablaba con Dios, y después hablaba con Ana, ¿no? Y de esto de hacer discípulos, de que Dios nos manda instantáneamente a ser discípulos. Apenas nos convertimos o apenas empezamos este camino, ¿no?, nos manda a ser discípulos. Y yo me ponía a pensar, ¿para qué? Obviamente, que uno es para que las personas conozcan a Cristo y alcancen salvación, ¿sí?, que ese es el primer punto y el fundamental y el más importante. Pero después también lo que me di cuenta es que Dios nos manda a ser discípulos porque lo que Dios nos da a nosotros no tiene que morir en nosotros. Lo que Dios depositó en nosotros no puede morir en nosotros, ¿no? Y el pastor abrió los dos ojos así, justo lo vi. Y acá no estoy hablando de la salvación ni nada por el estilo, porque nosotros no podemos salvar a nadie. El que salva es Jesucristo. Pero lo que Dios impuso en nosotros, o puso en nosotros, dice que Dios nos dio, aviva el fuego del Espíritu, o aviva el don que te fue dado por la imposición de manos, ¿no? Cuando Dios nos da un don, no es para que el don se estanque o lo utilicemos nosotros a merced de, no sé, de la iglesia o a merced nuestra, sino es para discipular. Lo que Dios nos entrega por gracia y misericordia es para que podamos enseñarle a otro. Tu gracia, es decir, tu capacidad, tiene que ser ir desarrollándose en otro. No puede quedar en vos. ¿Sabés hacer tortas? Bueno, vos tenés que enseñarle a otro a hacer tortas. ¿Sabés limpiar bien? Vos le tenés que enseñar a otro a limpiar bien. ¿Sabés levantar paredes? Vos tenés que enseñarle a otro a levantar paredes. ¿Sabés, no sé, de computación? Le tenés que enseñar a otro de computación. ¿Así? Y así, eso que Dios te dio, obviamente siempre en el fin y en el bien de lo que Dios quiere para nosotros. No en un fin personal ni en un fin en sí mismo, sino en lo que Dios quiere para nosotros o en lo que Dios quiere utilizarnos nosotros, ¿no? Ese tiene que ser el propósito y el fin. Y me venía algo a la mente, ¿no?, en todo esto, ¿no?, y después quiero llegar a una conclusión. Que es una historia que escuché muchas prédicas sobre eso, pero como que Dios me mostraba otra cosa. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 13. No lo busquen. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20. Y dice: después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas salían a invadir el país cada primavera. Es decir, al año siguiente pasó esto. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. Esto es muy loco, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto? A mí, cuando leía este pasaje, me sorprendió algo. Que, por ejemplo, Eliseo fue el discípulo de Elías. Y Elías, antes de ser llevado por Dios, antes
de no ver la muerte y ser arrebatado al cielo, le dio una doble porción, porque Dios quiso, una doble porción a Eliseo. Y Eliseo lo que tenía, se lo llevó a la tumba. ¿Sí? Tenía un siervo que se llamaba Gehazi, ¿sí? El cual prefirió las riquezas antes de seguir a Dios, ¿no? Fue cuando Eliseo sanó a Naamán, ¿sí? Lo sanó a Naamán. Gehazi, Naamán le prometió un montón de riquezas a Eliseo. Le dijo, yo te doy un montón de... No, le dijo Eliseo, no, yo no quiero nada tuyo. Andá con la sanidad, volvete a Siria, está todo bien. Y dice que cuando Naamán se fue, Gehazi dijo, no, ¿cómo vamos a aprovechar esta oportunidad? Con esta guita hago la iglesia nueva, le compro unas lámparas al Señor, hago el candelero nuevo, hago un altar nuevo, ¿no? Arreglo la iglesia, compro 2 iglesias, 3, 4, ¿no? Levanto 5, 6, 7 pastores. Este Eliseo está loco. ¿Cómo va a desaprovechar esta oportunidad? ¿No? Hacemos una casa bíblica, levantamos un instituto bíblico, una escuela cristiana. No, este Eliseo está loco. Y dice que fue a buscarlo a Naamán, ¿no? Y le dijo, bueno, dame una parte, dame lo que Eliseo se equivocó, viste, justo estaba medio con otras cosas en mente, así que todo lo que le ibas a dar a Eliseo, dámelo. Toda la plata, todo. Porque Eliseo se equivocó, ¿no? La ropa, encima le llevaba trajes Armani, ¿no? Remeritas Gucci, toda una pinta iban a tener todos, ¿no? Y con esta actitud, Eliseo vio que en el corazón de Gehazi no estaba Dios, sino que había otras cosas, ¿no? Y Eliseo no pudo preparar otro discípulo, no pudo o no quiso preparar otro discípulo, ¿sí? Y lo que él tenía murió con él. Y yo escuché muchas prédicas sobre esto, que la unción que uno tiene que estar en los huesos, ¿no? Y que la unción de Eliseo estaba en los huesos, y que hasta muerto resucitó gente. Pero qué triste es eso, que una vez que te moriste te llevaste lo que Dios te dio, ¿no? A mí me pareció más esto lo que Dios nos quería hablar, o lo que Dios me quería hablar, que lo que escuchaba de las prédicas. Qué triste es llevarse lo que Dios nos da a la muerte, para que otro no siga. Me sorprende Moisés cuando lo eligió a Josué. Esto es algo muy loco, ¿no? Moisés eligió a Josué, y bueno, a ninguno de sus hijos, pero lo eligió a Josué, y dice que una vez que murió Moisés, Josué como que lo desbordó el poder. Los desbordó el tener que llevar a casi 3 millones de personas, ser pastor de 3 millones de personas, ¿no? Y oró a Dios y no sabía qué hacer. Y Dios le dijo que golpee el río que se iba a abrir. Y esa misma señal que hizo Moisés, así iba a saber cómo llevar al pueblo. El pueblo lo iba a seguir porque él seguía con las mismas señales que Moisés. Porque Dios hacía lo mismo que hacía con Moisés, lo hacía con Josué, ¿no? Y el río Jordán se abrió en 2 y caminaron, como caminaron en el Mar Rojo. Y me sorprendió eso. Moisés también preparó un discípulo. Y tuvo las mismas reacciones que Moisés, ¿no? Y Dios me decía a mí, esto es algo personal, y por ahí le esté hablando a alguien. ¿Estás preparando a alguien? ¿Te estás tomando el tiempo para ser discípulos? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y bueno, el término discípulo viene del griego matetes, que es estudiante, alumno, aprendiz o partidario. Seguidores devotos de un gran líder, religioso o maestro de filosofía. Un discípulo no solamente es alguien que escucha, sino es alguien que obedece la voz de su maestro. Hace lo que su maestro le dice. Nosotros somos los discípulos de Cristo porque hacemos lo que Cristo nos enseñó.
o intentamos hacer lo que Cristo nos enseñó. Deseamos hacer lo que Cristo nos enseñó. Ser discípulos de Dios, de Cristo, es no solamente oír lo que Él nos dice, sino hacer lo que Él nos dice. Es comprender y entender que nuestra vida está bajo el dominio y bajo la compra de Jesucristo. Dios nos manda a ser discípulos de Él. Y también nos manda a ser discípulos. ¿Sí? Obviamente que no discípulos nuestros, sino discípulos del que está dentro nuestro. Dios nos manda a discipular, que no es solamente enseñar, que no es solamente capacitar, que está muy bien eso, hay que enseñar la palabra, hay que capacitarse, hay que aprender, no estoy diciendo eso, pero nos manda Dios a ser ejemplo. A ser ejemplo. En una sociedad donde el ejemplo hoy no vale, ¿no? Donde estamos cansados de las palabras, ¿no? Y queremos más ejemplos de vida, más personas que hagan con sus acciones que con sus dichos, ¿no? A Jesús lo escuchaban como un gran maestro, pero esperaban algo más. Siempre esperaban algo más. Tal vez esperaban un milagro. Perdón, disculpen. Tal vez esperaban un milagro, tal vez esperaban una acción, una sanidad. Pero también esperaban que Jesús dé el ejemplo con sus hechos. Lo probaban constantemente a ver si lo que él predicaba lo practicaba. Cuando hablaba del perdón, le pusieron a una mujer prostituta a ver si la iba a perdonar o no. ¿No? Y lo ponían entre esas encrucijadas, entre la religiosidad, lo ritual o lo que pregonás, Jesús. Vos hablás tanto del perdón. A ver, ¿qué vas a hacer con esta mujer prostituta? La ley dice que hay que matarla. ¿Vos qué decís que hay que hacer? ¿No? Y ahí Jesús salía siempre, el que está libre de pecado tiene la primera piedra. Y encima después se queda solo con la mujer y le dice, vete y no peques más. Es que Jesús hablaba con el ejemplo, ¿no? Siempre pregonaba con el ejemplo. Y el ejemplo de Jesús es el amor. Y nosotros como discípulos, ¿sí? Aparte de enseñar lo que Dios nos dio, lo que recibimos por gracia, tenemos que practicar el amor. El amor por sobre todas las cosas. Y todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Aparte de buscar la excelencia, practicarlo con amor. Porque hay muchas personas que practican con excelencia las cosas y se capacitan un montón, pero no tienen amor. ¿Y de qué sirve practicar algo sin amor? Practicar algo sin la funcionalidad del amor. Sin que el amor sea la esencia de lo que estamos enseñando. Sin que el amor sea lo primero que debemos enseñar. El amor por sobre todas las cosas. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice así. Y esto es algo terrible. Jesús le dice a los discípulos, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esto es fuertísimo porque tenemos que mostrar amor entre nosotros. Entre nosotros que nos conocemos tenemos que mostrar amor. Imagínense si no mostramos amor entre nosotros que algo nos conocemos. ¿Cómo vamos a mostrar amor al que no conocemos? Al cual que tal vez desconfiamos. ¿No? Viene alguien nuevo de la iglesia y dice, no, pues yo era re chorro, era. ¿No? Y ya nos ponemos la mano en el bolsillo. ¿No? ¿Cómo vamos a mostrar amor? Si a veces nos cuesta amar hasta los de la propia familia.
Y no solamente hablo de la familia de Cristo, también hablo de la familia que uno tiene, ¿no? Pero Jesús lo dijo tan claro. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor por encima de todas las cosas. Y me quiero detener 2 o 3 minutitos para ir concluyendo en la historia de Eliseo. Eliseo no pudo derramar o depositar lo que Dios le había dado en otro. No pudo dejar huellas en generaciones posteriores. Lo que él tenía murió ahí. Quedó ahí en sus huesos. ¿Sí? Gracias a Dios que escribieron sobre la vida de Eliseo y nosotros podemos hablar de todos los milagros que hizo Eliseo. Pero no podemos hablar de los que sucedieron al profeta Eliseo. De los que continuaron la obra del profeta Eliseo. No podemos hablar. Porque lo que él tuvo de Dios murió ahí. Quedó ahí. Se olvidó o no pudo o no se le dio de poder capacitar a otro. De poder tomarse el tiempo en capacitar a otro. Porque el hacer discípulos es eso. Es negar nuestro tiempo para depositarlo en otro. ¿Sí? Llamar a otro, ir a visitarlo, mandarle un mensajito, tomarse el tiempo para orar por el otro, preguntarle cómo está, qué necesita. Enseñarle lo que uno le dio, ¿no? Lo que a uno Dios le dio. Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos es invertir tiempo en el otro. Ir de hacer discípulos de todas las naciones, dijo Jesús, es ir a invertir tiempo en las personas. Y yo me ponía a pensar y digo, Señor, estoy dejando de invertir tiempo. Me está costando hacer discípulos. Y después me ponía a pensar y en mí. Esto es muy personal, esta palabra es muy personal. Y me ponía a pensar y digo, en los años que caminé, ¿habré dejado discípulos? En el tiempo que caminé en el Señor, ¿habré dejado discípulos? ¿Habré enseñado? ¿Habré marcado la vida de alguien? Pero no porque sea alguien yo o por jactarme de marqué vidas, dejé huellas, dejé enseñanzas, sino por Cristo mismo. Cristo me utilizó como un instrumento para ser discípulos, porque encima constantemente nos dice Dios, id y haced discípulos. No es algo, es un mandato de Dios, id y haced discípulos. ¿No? O por ejemplo cuando mandó a evangelizar, esto es tremendo. No vayas con alforja, es decir, no vayas con ninguna bolsita, ni con comida, no vayas cargado de nada. ¿No? Porque tal vez necesité las manos para ayudar a otro. ¿No? Yo me imagino que Jesús le estaba diciendo eso. No vayas cargado de una mochila, ni de cosas, porque seguramente que necesites enseñar a otro. ¿No? En ese momento cuando se evangelizaba se empezaba a caminar y 3, 4, 5 días. Por ahí se tardaba para ir o 2 días de un pueblo a otro. Así que imagínense, Jesús le decía, vayan sin nada. Porque tal vez en el camino se encuentren, qué sé yo, que tienen que ayudar. Se le pinchó la rueda a uno y le tienen que cambiar el auxilio. ¿No? Se cayó una señora y la tienen que levantar. No sé, cualquier circunstancia es para ser discípulos. Cualquier circunstancia de nuestra vida nos marca para ser discípulos para Cristo. Lo que tiene que, muchas veces, para ser discípulo de Cristo hay que pensar en el otro. Y muchas veces estamos pensando más en nosotros mismos que pensando en el otro. Y nos guardamos todo lo que Dios nos da. Y cuesta un montón. Yo hoy me ponía a llorar tremendamente porque
me estaba olvidando de invertir tiempo en las cosas que son esenciales. Como el pastor decía, hay prioridades y cosas esenciales. ¿No? Esas cosas, ese mensaje no me lo olvido más. Hay cosas que hay que hacerlas ya, pero hay cosas que son esenciales. ¿No? Y yo creo que invertir tiempo es esencial. Es esencial para el desarrollo de la iglesia, para el desarrollo nuestro como hijos de Dios, para el desarrollo del crecimiento a la estatura y a la medida de Cristo. Jesús se estaba yendo, estaba ascendiendo a los cielos y le dijo, vayan y hagan discípulos. Inviertan tiempo en las personas porque están mal, están pensando cosas negativas, hay gente que se quiere suicidar. ¿Quién te dice que tu mensaje de texto hoy no esté salvando la vida de una persona porque se quiere suicidar? ¿Quién te dice que hoy el mensajito de WhatsApp que mandés no traiga libertad a una persona que está totalmente oprimida de las tinieblas? ¿Quién te dice que una llamada de teléfono hoy no es lo que necesitaba esa persona? ¿Quién te dice que el abrazo virtual que le mandás a alguno hoy no es el que necesitaba? ¿No? Y a veces yo hablo hoy exclusivamente de mí. A veces estamos más pensando en mis conflictos, en mis ansiedades, en mis problemas económicos, en mis problemas de pareja, en mis problemas de escuela, en mis problemas laborales, que en lo que está necesitando el otro. Porque nosotros ya lo tenemos. Nosotros hemos alcanzado salvación por medio de Cristo Jesús. Nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios. Dios nos dio un don que se tiene que avivar. El don de Dios se tiene que avivar. El don que Dios te puso ahí se tiene que avivar. ¿Y cómo se aviva? Dando fruto. ¿Y qué es dar fruto? Es hacer discípulos. Es hacer discípulos. Porque Dios nos mandó a eso. Dios nos mandó a que tu capacidad sea puesta en otro. Lo que Dios te mandó a hacer se ponga en otro. Tal vez yo no pueda, hablar, con términos psicológicos, ¿no? Pero Melanie sí. Yo por ahí no estoy en un laboratorio, pero el pastor sí. Y Dios lo puso ahí, ¿no? Y Dios nos puso en ese lugar por algo. No es coincidencia, no es pura casualidad, no es castigo del destino estar ahí. Hay que tomarlo como que Dios nos puso en ese lugar por algo. Si renegamos de donde estamos parados, renegamos de nuestro trabajo, del cansancio. Yo renegaba mucho del trabajo, de esto, de lo otro. No me gusta igual laburar. No es algo que ame. Pero sé que Dios me puso ahí por algo. Y mientras Dios me mantenga ahí, es por algo. Algo tengo que hacer. Un compañero que no cree en Dios, ayer me preguntaba, ¿y cómo son? Me acordaba de la charla que tuve con la pastora. ¿Cómo van a ser los eventos futuros? Me dice. ¿Vos qué sabés? ¿Cómo sabe que yo sé? Si él no cree en la Biblia. Si él no cree en Dios. Porque Dios nos puso ahí por algo. Por algo nos puso. No nos guardemos lo que Dios nos dio. Israel se guardó por años a Dios en una cajita de cristal. Dijo, no, Dios es mío y de nadie más. ¿No? Y tuvo que venir Jesús y lo rechazaron y ahí entramos nosotros. No nos guardemos a Jesús en una cajita de cristal. No sea que Dios busque a otro. No sea que Dios busque a otro para hacer el trabajo que teníamos que hacer. Porque Dios va a decir, bueno, yo lo necesito a Maxi que haga este trabajo.
Y yo digo, no. Me va a obligar y le voy a decir, no. Me va a tirar la oreja 3 o 4 veces y le sigo diciendo, no. Y bueno, voy a buscar a otro. Yo el laburo lo voy a hacer, dice Dios. Yo el trabajo lo voy a hacer. Soy Dios. No. Y qué triste eso de nosotros. Qué triste que muera en nosotros lo que Dios nos dio. Es muy triste. No, yo escuchaba prédicas de Eliseo. No, porque la unción que tenía Eliseo estaba hasta en los huesos. Hizo milagros hasta después de muerto. El milagro lo hizo Dios igual. Pero prédicas así. Estaba lleno de la unción de Dios. El aceite de Dios fluía hasta en los huesos, hasta en los tuétanos. Qué triste que no siguió. Me ponía a pensar yo. Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí está, murió Maximiliano Martín Flores. Listo. ¿Qué marca dejamos? Dijo el apóstol Pablo, yo llevo las marcas de Cristo conmigo. Llevo las marcas del Evangelio. Y yo creo que no eran solamente los golpes, solamente los azotes que tuvo, los piedrazos que recibió. Yo creo que era lo que dejó en los primeros cristianos. Yo creo que es lo que marcó en la vida de esas personas. Y yo creo que tenemos que ser personas que dejemos huellas. Más nuestra generación. Bueno, ya estoy grande yo. La generación de que sigue. Me hago el pibe, pero ya estoy grande. Pero la generación que sigue también tiene que dejar huellas. Ustedes tienen que dejar huellas que rompieron con la religiosidad, con los ritos, con que las cosas se hacían así, asá y asá. Que no se podía estar en pantalón corto, que no sé, que un montón de cosas. Que las mujeres tenían que usar pollera hasta los tobillos y no se tenían que, no sé, y un montón de cosas así. Se rompió con ese ritualismo, ¿no? Que Jesús también lo rompió hace 2000 años cuando se encontró con la mujer samaritana. Ya no hay lugar para adorar a Dios. No existe el templo ni el pozo vas a adorarlo en cualquier lugar porque es necesario que me adoren en espíritu y en verdad. Dios dejó toda esa religiosidad. Jesús rompió con los moldes de la religiosidad. Nosotros los retomamos, ¿no? Hace 20, 30 años atrás veníamos con un montón de religiosidad y ritos y le poníamos más leyes que la ley, le poníamos un poco más. Y esos moldes que se van rompiendo ahora sirven para que gente llegue a Cristo, ¿no? Sirven para que las personas conozcan de Dios y no se quede en nosotros. Se han quedado muchas personas con lo que Dios les había dado y murió en ellos. Yo no quiero que lo que Dios me dio, ni lo que Dios te dio, se muera en vos ni se muera en mí. Esto es algo más grande que vos y que yo. Esto es Dios. Dios no tiene espacio geográfico, Dios no tiene límite de tiempo. Dios no se mueve en una cajita. Si yo lo quiero encerrar a Dios en una cajita, estoy muy equivocado. Y yo muchas veces lo quise encerrar a Dios. Parecía un Dios de Antiguo Testamento. Está en el arca y nada más, ¿no? Y tantas veces oré como Salomón y decía, bueno, ahora estoy en la iglesia y tú me prometiste que siempre me ibas a oír acá, ¿no? Salomón dijo así, siempre me vas a oír acá. Y me olvidaba que Dios me oía en todos lados. Muchas veces, y reconozco mis errores, pero marcar a la generación que está. Y esto, con esto termino. Vi una película, no me acuerdo bien cómo se llama, creo que Los Ilusionistas puede ser, que son unos magos. Los Ilusionistas. Bueno, la 2, ¿no? Cuando está finalizando, ¿no? Y el tipo se entera que el que piensa que era enemigo del padre en realidad era amigo del padre. Y agarra y como que le da la posta para que él sea el sucesor, no sé, el grosso.
agarra y le dice algo muy interesante que a mí me sorprendió. Y agarra y le dice, bueno, ahora tenés que buscar quién te va a suceder. Tenés que buscar un discípulo. Termina así la película, ¿no? Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tenemos que buscar aquel que va a conocer a Cristo. Desde entrada. Es decir, vos apenas conociste a Cristo, tenés que buscar un discípulo. Uno, miles, cientos de miles, millones, los que más puedas. Y esto es re loco. Somos maestros siendo discípulos. ¿No? Somos maestros siendo discípulos. ¿Sí? Así que eso es para finalizar. Haced discípulos. No te guardes lo que Dios te dio. No te guardes lo que Dios te dio.